Invito a Claudia Ivonne Giraldo en este momento porque vamos a hablar sobre la Biblioteca Jorge Alberto Naranjo y básicamente lo que se ha querido con ella y lo que se quiere con ella y cómo a fin de cuentas todos deben participar de ella. Claudia, todos la conocen como escritora y yo solo quiero mencionar que la relación con mi padre fue bastante estrecha. Ella trabajó, por ejemplo, en el libro de La obra completa de Tomás Carrasquilla, pero desde hace muchos años mi padre le enseñó cosas de literatura y ella también le enseñó cosas de literatura a mi padre, pues, y se querían bastante, eso es muy bonito. Igual que con Carlos, que era pues uno de sus alumnos preferidos. Bien, adelante, Claudia. Bueno, qué rico pues que nos podamos reunir en este día a celebrar la vida de Jorge Alberto y como esa gran influencia que él tuvo en tanta gente que al fin de cuentas sigue en la labor docente o en la escritura, y eso es como una semilla pues que creo que nunca va a parar de generación en generación, y eso es muy bello. Sí, evidentemente este hombre nos marcó a muchos alumnos que fuimos también sus amigos, y de eso había que dejar una constancia. Yo quisiera como contarles un poco primero cómo fue la génesis de la creación de la Biblioteca Jorge Alberto Naranjo, cuál es su sentido y cuál es la importancia de que perdure en el tiempo, es como lo más importante. Nicolás se acercó a varias editoriales pues con la intención de volver a publicar obras de Jorge Alberto que estaban, como casi todos los autores, desperdigadas o digamos dispersas, por decirlo así, y muchas agotadas, muchos números ya o muchos títulos no se conocían o no se conseguían. La editorial de la Universidad de Afid ya tenía como una tradición con la biblioteca de Fernando González. Es una biblioteca que fundó Héctor Abad Faciolince a instancias por la insistencia pues, de la colección Rescates de la misma editorial, que es, digamos, un empeño fundamental de las dos rectorías últimas que ha tenido EAFIT, como esa labor de rescate de las obras muy significativas tanto de Antioquia como del país, era una función fundamental de una editorial universitaria también. Entonces, en eso la biblioteca Fernando González la inaugura, luego fundamos creamos la colección, la biblioteca Gonzalo Arango, y luego la biblioteca Mario Escobar Velázquez. Y luego, este año también se conmemora el año del fallecimiento de Rocío Vélez de Piedrahíta, una escritora que yo personalmente quiero mucho y quise mucho, y le propuse también al rector, hagamos la biblioteca Rocío Vélez de Piedrahíta, una mujer a la que se la reconoció mucho como figura tal vez, pero cuya obra ha sido muy desconocida, incluso despreciada dentro de cierta intelectualidad, ¿cierto? Entonces, por eso me parecía tan importante rescatar la obra de Rocío y que las nuevas generaciones la lean. Cuando Nicolás llega con la propuesta de publicar un libro de Jorge Alberto, le digo, hagamos la biblioteca Jorge Alberto Naranjo. Ya había un interés pues, de la Nacional, la de Antioquia ya había publicado un libro de ciencias o estaba a puertas de publicarla. Nos reunimos con el rector, con el vicerrector pues, de la Nacional, con Eufrasio, con Juan Luis Mejía, con Nicolás, y en ese momento estaba también
José Hilario y Darío López Valencia. y Darío Valencia. Nos reunimos en la rectoría y llegamos pues al acuerdo de que íbamos a crear la biblioteca Jorge Alberto Naranjo, cosa que me llenó de alegría, pero estábamos pues en un afán muy grande porque había que presentarla en Fiesta del Libro y no teníamos un libro realmente. Estaba en proyecto La Estrella de 5 Picos, que obviamente tiene que publicar la Nacional. Y estaba también en mis proyectos Los Caminos del Corazón, una novela que a mí me tocó curar cuando trabajé en la editorial de la Universidad de Antioquia, y una novela que yo quiero mucho, me parece muy hermosa y que vale la pena volverla a publicar, y espero que la Universidad de Antioquia, que la editorial pues nos dé ese regalo de incluirla en la biblioteca. ¿Cuál es el sentido de una biblioteca? Que se puede hacer entre varias editoriales o simplemente una editorial se encarga, como es el caso de la Fernando González, Gonzalo Arango y Rocío Vélez de Piedradita, que son exclusivas de AFIT. Pero como Jorge Alberto y Mario Escobar, por ejemplo, tuvieron tanta relación con tantas universidades, con otras universidades, pues lo más justo es que todas pertenezcan como a este proyecto editorial. Y es así como Mario Escobar se publica con Sílaba, con Hilo de Plata y con nosotros, o sea, 2 editoriales independientes, y este año va a salir el diario de un escritor de la Universidad de Antioquia, cobijados bajo la misma tipo de carátula, la misma caja editorial, una unificación y una curaduría como para darle a esto un sentido. Entonces, la idea con Jorge también es esa, que las universidades en las que él trabajó, a los estudiantes a los que él llegó y tocó, puedan tener también participación en la biblioteca. Nosotros lo que hacemos es como diseñar la carátula, diseñar la caja editorial y hacer una obra pues como con toda la belleza y la dignidad que la obra de Jorge Alberto Naranjo se merece. Entonces, por eso yo le contaba a Nicolás que una de lo que más me llamó a mí la atención en Ciudad de México fue las bibliotecas de autor, que son como otra modalidad de estas bibliotecas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es como si esta ciudad al fin abriera los ojos y estos dirigentes destinaran un lote, una de esas fábricas que ya no están funcionando, y allí se alojaran los libros de nuestros escritores. Como cuando nos van a llevar en estos días la biblioteca de doña Rocío Vélez a la sala patrimonial de la Universidad de AFIT, de la biblioteca, pero no hay espacio. Es decir, es que albergar una biblioteca completa es muy difícil. Entonces las familias en México, de Carlos Monsiváis, por ejemplo, donaron toda la biblioteca, de manera que está alojada en una hermosísima sala solo para él, con los sillones de él, los cuadros de él, sus, ¿qué digo yo?, medallas o distinciones, lo que sea importante en la vida de ese autor. Y yo creo que ese es un asunto que es de admirar de los mexicanos, como ese amor por sus artistas, por sus creadores, que lamentablemente nosotros no lo tenemos. Es decir, si no hacemos una biblioteca de autor, es muy probable que estas obras no se vuelvan a conseguir, porque las obras se editaban en poquitos tirajes, de pronto en papeles ácidos que se iban perdiendo con el tiempo. Entonces, pues ese es mi sueño, tener algún día una gran biblioteca de autores. Mientras tanto, lo que hacemos es recoger con todo el cuidado, con toda la curaduría. Nicolás es el editor. Con él estamos curando cada una de las obras, él las escoge, las revisa, porque eso quería que conversáramos, pues un poco, que digamos que la idea de una biblioteca de autor, de editorial, es distinta a la obra completa.
las obras completas generalmente se editan de una vez, como pasó con Tomás Carrasquilla en Vedut y con lo que hicimos en la Universidad de Antioquia, de una vez los 3 volúmenes. Pero una biblioteca de autor, poco a poco se va haciendo como esa recolección de las obras, esa curaduría, y más en el caso de Jorge Alberto, porque digamos que doña Rocío dejó una caja con papeles que hay que revisar, pero básicamente todo está publicado. Jorge no, hay mucha cosa que no está publicada y eso va a ser pues una primicia para esta biblioteca, para las universidades que participan en ella, porque pues son inéditos. Y esa es la diferencia pues, entre una biblioteca de autor y una obra completa, y por eso quisimos hacer la biblioteca, porque era muy difícil y se calcula también como en el tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos años demora hacer esta biblioteca? Pues no sabemos, pero espero que sea una decisión de la universidad que obligue al editor que llegue, puede que no esté yo o que no estén los otros en esa dirección de las editoriales, pero que obligue, así como nos ha obligado a los que hemos venido después de Héctor Abad, a publicar la biblioteca Fernando González. Entonces, pues le pedí a Nico que se quedara aquí conmigo para que hablara un poco de cómo logramos las invenciones de mi alegría. Muy bien. El libro Las invenciones de mi alegría, cuyo título encontró Claudia hojeando unos textos de mi propio padre, dijo, qué título tan lindo, y estuve de acuerdo en que me parecía bello porque Afrodita también es alegría, ¿no? Este libro en realidad fue muy difícil para mí. Yo en medio de darme cuenta que mi padre había partido, llevaba años sabiendo que iba a partir y me dije a mí mismo, yo no voy a llorar, yo voy a entender que esto es un proceso natural, que esto pues es como que tiene que pasar, y cuando llegó esa muerte, olvídense, yo me desplomé. Y el libro fue como, a ver, yo creo que sus amigos, sus alumnos, sus colegas, las universidades necesitan algo donde puedan tener algo de Jorge Alberto. Eso fue lo que pensé con el libro. Entonces dije, necesitamos un libro que tenga una unidad, donde él pueda hablar, pero que sea él el que hable. Hay un texto de Carrasquilla que él adoraba, está en Las tonterías, y es la crítica al yo autobiográfico. Don Tomás dice cosas como la siguiente: mientras más hablemos de lo objetivo, mientras más escondamos ese hijo de vecino que habla de cómo le gusta que le hagan los huevos, más se ve lo que somos, nuestra esencia moral. Es en el trabajo donde mostramos quiénes somos, no es en hablar de nosotros mismos. Pero yo sentí que en ese momento, con la partida de él, debía quedar algo donde él hablara con su propia voz. Entonces por eso reuní todas las entrevistas, ¿cierto? Y también un asunto central para la ciudad, porque esta es una biblioteca que debe quedar para la ciudad, y es qué piensa sobre educación, qué piensa sobre cultura, y dar visos de él como el matemático, como el físico, pero también como el sociólogo, pero también como el escritor, como el poeta, como el filósofo, y cómo combina esas cosas a veces en una sola. Eso no se puede separar. Entonces, por eso el texto reúne educación, escritura y lectura. Y como veo como docente en colegios, en universidades, problemas que él ya había tratado hacía tantos años con tanta lucidez, digo, hombre, esto tiene que ser útil para el presente. Por ejemplo, una cosa tan básica como esta, trate de que cuando usted escriba un texto no tenga notas de pie de página. ¿Por qué?
porque usted le daña el flujo escritural al texto. Entonces tiene que quitar la mirada de ahí, bajar a la esquina de la hoja, y se le pierde la musicalidad que venía antes, que es la que de verdad le va a dar la magia que eso tiene ahí. Todo lo contrario a lo que enseña la academia. Exactamente, es muy impresionante. Entonces, cosas tan básicas como esas, yo sentí que eso tenía que quedar aquí entre nosotros, pero entonces yo, en medio del dolor, la tristeza, la desesperanza y de saber, se me fue mi papá, pues no solo mi amigo y mi papá, sino un hombre con el que yo conversaba de cualquier tema, al nivel que se pudiera hablar, ¿sí? Dije, ¿qué hago? Necesito un libro. Entonces, digamos que este es el resultado de eso, ¿cierto? Pero fue muy como, por lo menos tengo la lucidez de que le dejamos algo a la gente para que la gente pueda reconocer a Jorge Alberto en sus propias palabras. Ese era como Pero hay pues como ese inconveniente que tú señalas, y es que lo que empezamos a ver es que era muy difícil. Este iba a ser un libro con ensayos, eso fue como la primera idea, vamos a publicar los ensayos. Seguramente vamos a tener que hacer otro tomo de ensayos, porque en Jorge Alberto es verdad, los temas no están tan delimitados, entonces no era tan fácil para Nicolás ingresar aquellos papeles, aquellas memorias o ese archivo, y descubrir en dónde está cada uno de los temas sobre educación o sobre escritura o sobre política. Entonces, muy posiblemente nos tuvimos que dar la pela, como decir, bueno, no podemos tener una obra completa de esos ensayos, no podemos tener ese tomo completo, porque es imposible en la obra de Jorge Alberto, y también por la manera en como él concibe el conocimiento, es decir, un conocimiento mucho más holístico, mucho más renacentista, pues si se quiere, que lo que nosotros estamos acostumbrados a tratar en la academia, ¿cierto? Como esos cuadritos, esas casillas de conocimiento para Jorge no eran tan necesarias, y por eso la biblioteca tiene ese problema. Digamos, como editores vamos a tener ese problema siempre, este texto, ¿en dónde lo ubicamos? Entonces vamos a dejar de lado como ese tipo de problemas que si para él no eran importantes, ¿por qué van a ser importantes para nosotros, cierto? Entonces, esa es como la idea de las invenciones de mi alegría. Creo que haber reunido esas entrevistas fue un gran acierto, porque pues es lo primero que se publica ya en la biblioteca, y es como una semblanza vista desde varios ojos de quién era este hombre maravilloso que entraba a la clase y que llenaba con su palabra, y sobre todo como una corriente eléctrica. Yo recuerdo que él alguna vez me entregó un texto muy bello en donde decía que describía a las mujeres, que había dos tipos de mujeres, una que llegaba como un ventarrón, como una tormenta y todo lo arrasaba, y otras que eran como una cálida luz, o creo que hablaba como de una nube, como de algo que irradiaba de paz y de calma. Y yo creo que Jorge Alberto lo que tenía era una extraña fuerza, una fuerza eléctrica que todo lo electrizaba, es decir, uno no podía dejar de oírlo hablar ni un minuto. Era la pasión por la enseñanza, y era la pasión por el conocimiento, y ese lo convirtió en mi mejor maestro, en mi maestro inolvidable y en uno de mis grandes amores en la vida. Entonces, para mí es simplemente un regalo de la vida que haya estado en ese momento ahí, que tú hayas llegado y que yo le haya podido hacer esta biblioteca a Jorge Alberto. Pues no necesito más, es un regalo, ¿verdad? Y les agradezco mucho pues este ratico. La verdad es que no es nada del otro mundo, es un propósito de hacer bien un libro y hacerle a un amigo que uno quiso mucho, con todo el respeto y todo el amor, lo mejor que se puede. Muchas gracias. La novela La estrella de 5 picos saldrá, espero que para finales de este mes o comienzos del que sigue.
en una edición, la tercera edición, ya con cotejo del manuscrito con las 2 ediciones existentes, y bueno, eso ha sido un trabajo arduo. Ya en realidad estamos en las últimas puntadas, ya la nota de presentación es lo que estoy terminando, pues, y ya se debe entregar para impresión, o sea, saldrá rápido, ¿sí? Todavía faltaban unos daticos y de pronto voy a tener que prescindir de ellos. Por ejemplo, hace unos pocos días estuve en la Facultad de Minas buscando la fecha exacta en la que él presentó la novela en la finca Las Mercedes, que queda arriba de la Facultad de Minas, y no pude encontrar esa fecha. Hasta me dejaron meter a los archivos, entonces entre recibos de pagos y cosas, buscando el dato, pero no pude dar con él. Y busqué todas las cajas recibo a recibo y no está. Vamos a ver si puedo dar con él de alguna manera en algún periódico o alguna entrevista o algo. Vamos a ver. Si no, tendremos que prescindir de la fecha. Bueno, la biblioteca es un proyecto muy hermoso. Carlos Vázquez ahorita mencionó el problema de la obra. ¿Qué es eso de la obra, no? Yo siento que cuando en las culturas hay sabios, como decía Nietzsche o Canetti, la mejor prueba que da una civilización es cómo respeta a sus grandes sabios. Y con sabio no me refiero solo a hombres, a las mujeres. De manera que hay que conservar esta obra porque una vez hablando con mi padre, Carlos, y todos los que están presentes, me dijo lo siguiente: Nico, soy spinozista, nietzscheano, lucreciano y artodiano. Y yo dije, ¡jue madre! Pues, ¿cómo cogió uno estos 4 mundos, pues? Fuera de ser amante de Schrödinger y de Feynman y de los grandes físicos, ¿cierto? Y decir que en música sonó todo Mozart en su casa décadas, o Bach, o Beethoven, o Mendelssohn, o cualquiera de los grandes. Entonces creo que es importante que lo guardemos porque él me decía, yo no quiero nada, Nico. Yo ya hice todo en la vida lo que tenía que hacer. Quiero que mi obra le sirva a los demás, es que para eso la hice. Entonces el compromiso es, hay que sacar estas obras, eso tiene que quedar y reunido de alguna manera, porque piensa uno, ¿qué pasó con Maimónides? ¿Cierto? En su momento. Sí, nos quedan como 30 obras, algo así, pero se perdieron 50. Dice, hombre, qué lástima. Pues, ¿qué pasó con Leonardo? Está la tercera parte de su obra publicada, la tercera parte. ¿Dónde están las otras 2 terceras partes? Y con eso tenemos para lo que tenemos, ¿cierto? Entonces yo creo que, pues gracias Claudia, yo creo que es un buen momento en el que estamos haciendo esto. Y yo haciendo el cálculo de reeditar los libros que ya están reeditados y los que se pueden hacer con cosas inéditas, diría que es una biblioteca de unos 60 volúmenes más o menos. Es un trabajo largo. Y vamos a tener que constituir grupos de estudio para ciertas áreas, porque en hidrodinámica hay 7, 8, 9 libros hermosos que deberían salir todos juntos, ¿cierto? Pero en sociología hay cosas impresionantes. Su dedicación a los estudios políticos como tal es asustadora, porque mi papá llegó básicamente a la noción de que uno no debe meterse con los políticos como los políticos se meten con la política. Él dice, Nico, en la labor callada, silenciosa, con los alumnos, con los amigos, con la gente que quieres, es que puedes realmente hacer política. Es un trabajo del conocimiento, es a través de ahí que se logra. No es saliendo con pancartas a prometer cosas que no vas a cumplir jamás, no es ambicionando y acaparando dineros y flujos de dinero, es en la relación directa con los demás que se hace la gran política. Es así, pero es silencioso, es un trabajo callado, es soterrado. Yo quiero leer esto, solo es un parrafito, no se asusten,
ya vamos a terminar. Está en el texto La patria que se construye. Dice, a veces ante esos libros que he escrito y tan pocos han leído, me pregunto si he vivido en vano para los anaqueles, archivos y archivos. Pero la indiferencia sabe cambiar mis desalientos. Haz lo que te corresponde y hazlo bien. De lo demás se encargará la suerte. Y qué dulce decirlo, no estoy solo. El amor y la amistad completan mi clínica impasividad y la colorean de esperanza.